El flyer precioso que armaron, sí, está buenísimo, estamos ahí las 4, también con María Quintero, que es la gerenta periodística de la radio, y que cada tanto, cuando sus obligaciones se lo permiten, se suma a esta conversatoria. Estoy como todos los miércoles con mis compañeras, con Lucía Porto, subsecretaria de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Hola, Lucía. Hola, y Natalia Salvo, abogada, docente universitaria, presidenta de la Corriente 7 de Julio. Hola, Nati. Ay, pensé que me ibas a decir Macanaki, porque sí, estás. Era un jugador de Camerún del año 1990 al Mundial. Eso bueno, lo quiero vos aclarar. querés traer el tema de los jugadores. Mira, estábamos hablando justamente de eso. Bueno, yo creo que se puede atar todo: racismo, xenofobia, aporafobia. ¿Cómo es que le dicen ahora al odio o al pobrismo? Como le dicen al odio al pobre. Y por supuesto, y desde ya, la condena absoluta de la institucionalización de la visita, porque es institucional ya, ¿no?, a los genocidas. Y quisiera arrancar por esto, porque te escuchaba, Andrés, mientras conversábamos fuera de aire. Lo que es el cuento de la rana que se va cocinando de a poco. Esto arrancó con el curro de los derechos humanos, sí, cuando por supuesto en los 80 prendió hasta por ahí la teoría de los dos demonios. Estaba muy fresca la última dictadura. Primero el curro de los derechos humanos, después el retorno de la teoría de los dos demonios, ahora está la memoria completa. Lo cierto es que de a poco fueron cocinando la rana y tenemos hoy día la institucionalidad, representantes políticos, que es por antonomasia la oposición a lo que fue la dictadura cívico-militar, visitando a genocidas como Astiz. O sea, no hay... Astiz, ya después, bueno, todos los demás también, Guglielminetti, Suárez Mason. Y creo que esto lo podemos atar justamente, que más allá del discurso público que le sirvió de base, de sustento a la última dictadura, se trata de varias dimensiones. La dimensión económica: están implantando el mismo modo de producción, un modelo de economía especulativa, con las diferencias. El retorno a los valores o a los axiomas de tradición, familia y propiedad, la derechización otra vez de esos aspectos, lo que entraña, ¿no?, el discurso de odio hacia las mujeres, hacia la justicia social, hacia todas las desigualdades estructurales que crea el sistema. Y creo que esto también se ve en el mundo, porque cuando hablamos de racismo, y de doble vara, ¿no?, porque parece ser que, recién lo hablábamos con los compañeros afuera de aire, el meme de Francia indignándose por un acto individual de racismo, cuando lo tiene dentro de su sociedad, y mientras colonizaron a la mitad de África. Claro. Entonces, la verdad que creo que todo esto tiene una raigambre estructural, que tiene que ver con un sistema económico que está concentrando cada vez más la desigualdad, y eso produce y solidifica de mucho tiempo y muchos años dimensiones sociales y discursivas que hacen al racismo, a la xenofobia, a la radicalización anti-Estado de Derecho. Entonces creo que en ese sentido podemos ir atando, tipo efecto dominó o articuladamente, todos estos aspectos, y lo tenemos, lo hablamos recién, Andrés, el subsecretario de Seguridad de Cava, Diego Kravetz, diciendo que no era un círculo virtuoso acercarle un plato de comida caliente a una persona que era pobre, porque era como consolidar la pobreza. O sea, ya Capusotto nos queda chico. Acomodarlo es la palabra que utiliza. Y que la cabeza en la pobreza. Claro, la cabeza del cartonero, y bueno, tiene cosas distintas, es una cabeza de cartonero. Por eso recién decíamos a modo de chiste, Lu pasó Lombroso y dijo que era mucho. Claro, no, se olvidó ese párrafo. Bueno, pero cuetean a gente en situación de calle, se naturaliza esa situación, se naturalizan los crímenes de odio, como pasó con las 3 compañías allá en San Telmo. Ahora la explicación de todo eso, ¿no?, que intentan hacernos entrar por la fuerza. Yo entiendo que es tanto va la gota, ¿no?, cayendo sobre la piedra, que finalmente la termina horadando, la termina marcando, y es que hay plafón en la sociedad para esto que está pasando. Y empiezo a tener mis dudas sobre esto, o sea, una cosa es ponerle, decir, bueno, vamos a ajustarnos porque hay que pasar por este momento, y otra cosa es que la sociedad esté dispuesta a naturalizar visitas a genocidas, por ejemplo. Que la sociedad esté dispuesta a naturalizar que hay una persona pidiendo un plato de comida
muriéndose de frío y que no exista ese otro que arrima. Pero algo habrán hecho. Yo creo que ya está consolidado eso, o porque no hicieron el mérito suficiente para tomar la prevención de no nacer ricos. Entiendo esa lógica, pero digo, si nos quedamos también en esa lógica, no se sancionan a los diputados, por ejemplo. No se sancionan los dichos de Kravets. Y hay un sistema político que debe dar respuestas a la altura de la representación que tienen, es decir, a la altura de lo que quieren los que los pusieron en esas bancas y que no votaron a los libertarios y que no votaron a Javier Milei. Sí, yo creo que todo ese consenso social está por verse, ¿no? Digo, ¿para qué está esta sociedad? Como que estamos frente a una gran intriga, también frente a cuál ha sido el acumulado político, no solamente de los 8 años del gobierno de Néstor y de Cristina, que sentaron unas bases democráticas, no solamente en términos de participación, sino también en términos redistributivos muy importantes en comparación con el resto de los gobiernos democráticos, sino también el acumulado político de la pelea por la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Digo, estando en esta radio, eso toma una dimensión importante y hay alguna sensación, por lo menos que yo vengo conversando con algunos compañeros, de bueno, ¿para qué sirvió o para qué sirve, ¿no? La lucha, cuando vemos con qué naturalidad o con qué facilidad se reinstalan estos sentidos y lo que nos cuesta el repudio, porque digo, a mí en algún punto me resulta envidiable la capacidad francesa de repudiar los dichos de este jugador de fútbol que yo no sé ni cómo se llama, pero soy muy poco Enzo Fernández, el que se parece a Gardel, Y entonces digo, bueno, nosotros ¿cuándo vamos a poner nuestro límite, ¿no? Digo, para repudiar lo que está pasando internamente, las barbaridades a las que asistimos diariamente, cotidianamente. Me acuerdo que la canciller dijo, los chinos son todos iguales, ¿no? Sí. Digo, esto, y a dónde termina, como cuál es el pacto respecto de la seriedad también en las argumentaciones, porque digo, así como pasa una cosa, ¿no? Y se van cayendo los postes, los alambres de los consensos democráticos, o pareciera ser que eso sucede, también se van cayendo los alambres de las fundamentaciones económico-políticas de los gobiernos neoliberales, ¿no? Digo, de pronto el gobierno que firmó un pacto de mayo en julio que decía que no iba a intervenir en el mercado, a la semana siguiente lo rompe y sale con una intervención fuertísima. Entonces digo, bueno, yo creo que sin resultados, y yo creo que entonces está por verse mientras perdemos reservas, ¿no? Digo, entonces está por verse cuál es el acumulado político del campo nacional y popular en general, de punta a punta, y de la izquierda incluso también, ¿no? A la hora de mostrar el límite a este gobierno y cuándo eso va a llegar y quiénes van a quedar en cada lugar, ¿no? Porque digo, a mí el papel de la CGT esta semana por lo menos me da dudas. Entiendo que los compañeros van a tener que pensar qué explicación le van a dar a sus afiliados, ¿no? Algunos gremios que están diciendo, bueno, me siento con el gobierno para que me bajen el piso de ganancias y para la reforma laboral, que por lo menos salga con nuestro aporte. Bueno, entonces en esas conversaciones creo como que no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa como que tengo una sensación de expectativa o de inminencia respecto de cuándo va a llegar el límite y cuál va a ser ese límite y cómo se va a hacer sentir y cuándo vamos a encontrar ese otro punto de consenso que fue como fue el de la universidad pública, por ejemplo, como comunidad, ¿no? Claro. ¿Cuál va a ser el punto de consenso? Escuchándote ahora, ¿cómo lo organizabas vos? Porque bueno, cada uno, todas coincidimos en que todo está o sea, todo está unido, hay una sintaxis en todo lo que está pasando. Pero bueno, cada una la piensa y la arma desde un lugar y desde una perspectiva distinta. Y te escuchaba y vos pusiste énfasis en lo económico. Y sin duda, ¿no? Esta es una sociedad que está marcada por lo económico. De hecho, creo y estoy convencida que más allá de los discursos de odio y de todo lo que ha hecho la prensa hegemónica para instalar el odio, en su momento al peronismo, ¿no? Al peronismo de Perón hablo, y después al kirchnerismo, y a lo que significa el gobierno de impronta popular, ¿no? Y cuando decimos impronta popular es aquel que moviliza, aquel que tiene que es acompañado.
Sí, que le da músculo. Que da músculo, exactamente. Más allá de eso, cuando se ganó, ¿no? Macri en su momento, y después ahora Milei, también hay un factor económico de peso ahí en las decisiones del pueblo argentino, que no para de sufrir. Evidentemente no les ha ido bien. En el kirchnerismo les ha ido muy bien a los empresarios, le ha ido muy bien a la clase media, pero querían más, ¿no? Y después, bueno, después vino el macrismo, que fue un fracaso, endeudamiento, etcétera. Volvieron a darle le pasaron la posta otra vez a un gobierno de impronta popular, a la fórmula Fernández, y en ese contexto viene una pandemia que todavía me parece que no ha sido analizada a fondo, ¿no? Porque el gobierno de Alberto Fernández estuvo atravesado por ese problema, y este gobierno de Milei viene y llega al poder después de ese episodio que también fue absolutamente inusual, inesperado, y que lo trae a él después de algo que nosotros habíamos leído desde este lado, ¿no? Sí. Como, bueno, la pandemia vamos a salir mejores, sí. Estamos guardados porque estamos cuidándonos y cuidando a los otros. Parece que no fue así, o sea, estaba mucha gente guardada, cuidándose y harta. No sé si había un registro del otro. Con esta situación habría que hablar con alguien que sepa de distinto de supervivencia, de qué se está jugando ahí. Yo creo que se dio en clave también la pandemia del triunfo, y cuando digo triunfo no hablo de situaciones consolidadas, ¿no? La historia demuestra que no existen, de un discurso eminentemente individualista, donde no existe el lazo colectivo, claro, y que no viene de hace 5 o 10 años. Viene, para mí, desde el advenimiento de la democracia, y que fue, por algo necesitaron el terrorismo de Estado y literalmente desaparecer a esa generación que tenía otra concepción y otra cosmovisión. Entonces me parece que la pandemia se dio en esa clave, y también no infravalorar lo que fue infravalorado siempre, me parece, incluso desde nuestro punto de vista, nuestro espacio político, que tiene que ver con la salud mental de la gente. Claro. La salud mental, incluso te diría hasta la dimensión espiritual. Luz siempre habla de la felicidad en términos individuales, pero la necesidad para poder realizarla, yo estoy parafraseando a Luz acá, pero digo en clave colectiva, para poder realizarla, a mí siempre me queda eso, siempre retorno a esa situación. Y entonces vos no podés prescindir, ni hablar siempre de un sujeto colectivo, prescindiendo que no es la sumatoria de todos los sujetos individuales, es otra cosa, es un todo, pero tampoco podés prescindir de esa individualidad, porque si no te la copte el capital y te la pone siempre a jugar de manera aislada. Volver, o no al territorio, volver a hacer política, porque es buscar ese tipo de demanda y ver dónde estaba sufriendo en la sociedad. Y claramente que si el gobierno de Alberto Fernández lo que hizo fue retraer del 46 al 44% la participación de los laburantes en el Producto Bruto Interno, o el reparto de la sociedad, y bueno, ahí hay una gran explicación, me parece. Claro, exactamente. Y bueno, el tema económico, lo que decía Lu, pesa, y ahora en esta coyuntura también. Sí, igual yo lo subestimo, yo vuelvo siempre a lo mismo, probablemente por el impacto subjetivo que ha tenido en mí, ¿no? Pero digo, yo no subestimo el terror que produjo el arma en la cabeza de Cristina, la condena y la persecución política injusta al Lofer, la prisión de los compañeros. Nos olvidamos, a veces parece, pero gente pasó años presa, Milagros Sala sigue presa. La demonización permanente, ¿no? Digo, una demonización que opera en distintos planos: la demonización de los dirigentes, la demonización de la doctrina, del conjunto de ideas, la demonización de los militantes, la demonización de los lugares de los militantes, los atentados a las unidades básicas, el tiro a la compañera de Nuevo Encuentro, fue acá en la capital federal, la bomba de hijos, ¿no? Sí. La violación que hubo este año, ¿no? La bomba que Molotov en la unidad básica de Bahía Blanca. El cierre de los medios del Estado, de Telam. Entonces digo, yo no subestimo el terror, ¿no? El miedo que da participar políticamente, la cacería de la última movilización.
es distinto al de la dictadura, seguro, no hay que banalizar la dictadura, hubo 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, pero estamos todos en un estado de alarma, ¿no? De alerta, de una sensación, y eso, como digo, opera a distintos niveles, porque por un lado la dirigencia, por otro lado la militancia, y después los ciudadanos de a pie, no se me ocurre una manera menos gorila de decirlo, después la ciudadanía que la gente. La gente. Los vecinos. Después la ciudadanía que vivencia la violencia a pequeña escala, ¿no? Digamos, el prender fuego al indigente, no sé, digo, las cosas que suceden en la calle. Yo noto una calle, no sé si a los oyentes les pasa, pero una calle como enrarecida, ¿no? Cualquier conflicto de tránsito escala. Entonces, digo, yo no subestimo el estado de alerta generalizada, las dificultades que estamos teniendo para poder sobreponernos a estas situaciones, los múltiples ataques que venimos sufriendo hace tantísimos años. ¿Cuánto puede aguantar, ¿no? ¿Cuánto puede aguantar? Y en eso la pandemia, ¿no? Como sobre la subjetividad. Entonces, por eso digo, para mí hay como distintos miedos que fueron operando a distintos niveles y que fueron produciendo desmovilización, produciendo retracción política, la sensación de que el orden dado de las cosas es inalterable. Yo creo que el gobierno de Alberto Fernández se caracterizó por entender que el estado dado de cosas era inalterable, ¿no? Como que no nos daba la correlación de fuerzas y entonces todo el tiempo estaban, bueno, pero la correlación de fuerzas se altera. Y bueno, yo creo que ahora estamos un poco como también cosechando un poquito todo esto que nos fue pasando a lo largo de todo este tiempo y que sin victimizarnos, sin ponernos... No se jugaba, la verdad es esa, para decirlo con 2 palabras, ¿no? Alberto no se jugaba y todo el resto del espacio, bueno, nos fuimos también acomodándonos a lo posible, y a mí me parece que ahora estamos como un poco viendo los efectos, digo, sin victimizarnos, porque no somos víctimas de esta situación, pero bueno, sí nos pasaron un montón de cosas, entonces también hay que ponerlas, ¿no? En orden, cuando las ordenamos. Esta semana también pasó algo que tal vez suene menor en el marco de todo lo que estamos ordenando, de lo que digo que es el increíble mundo de Javier Milei. Y es que Adorni dijo que van a construir una sala de prensa VIP, es decir, que van a decidir qué periodistas son los que pueden estar cerca del presidente. Y volviendo al hombroso, porque vos lo trajiste, no, que ellos van a ver qué características tienen. Si tiene un pullover, por ejemplo, de lana de llama, no lo van a dejar pasar. ¿Qué audiencia tiene el medio para el que trabajan? Fíjense, ¿no? Cuestiones que para nuestra lógica resultan indiscutibles, todas estas que estamos planteando, ¿no? Y sin embargo, hoy están en discusión. Sí, yo creo que ahí, para mí la discusión respecto al rol de los medios de comunicación es fundamental. Acá evidentemente estamos viendo, bueno, un gobierno que favorece la concentración mediática, ¿no? Si no hubieran cerrado Telam, que esto es en definitiva el símbolo de eso. Bueno, hay periodistas que valen la pena porque sus medios tienen audiencia y son medios nacionales, y el resto no valen la pena porque su trabajo, no sé, informar a una comunidad chiquita no es digno de estar cerca del presidente. Es el centralismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que nosotros nos debemos retomar la discusión de la ley de medios y volver a instalar en la comunidad qué se le exige al periodismo para poder ser tomado en cuenta como eso, ¿no? Como periodismo, digo, como en el reino de la fake news. O sea, las personas que van a poder entrar a la sala VIP son las personas de la fake news, ¿no? Los que van a decir... Claro, porque eso estaba pensando con respecto al tema de las audiencias, ¿no? Que no ha quedado claro si se refería a una cuestión de volumen o a una cuestión ideológica, ¿no? ¿Quiénes son tus audiencias? ¿Cuál es en qué nicho está ese periodista? Técnico estás catalogado, pero también tiene que ver con tomar justamente el derecho a la información como un bien más comercializable, porque la verdad que el derecho a la información presupone la existencia de una información veraz, confiable, ¿no? Que ya sabemos que no es lo que sucede, pero esto lo ato y lo articulo también a la tan mentada agenda positiva o a ofrecer otro tipo de programa o proyecto, y que a veces es justamente esto: lo vamos a derogar, lo vamos a sacar. El decreto, si mal no recuerdo, 254 del 2015, todo decreto de necesidad de urgencia de Macri los primeros 15 días, desde designar a 2 jueces de la Corte, ¿no? Y tanto hablaban. ¿Se acuerdan cuando le contabilizaron a Cristina cuánto DNU tenía, que era monárquica, qué sé yo? Bueno, justamente el que deroga la ley de medios
es un decreto de necesidad de urgencia. Tampoco hicimos nada en relación a eso, con el lugar central que tiene los medios de comunicación y con la construcción popular, transversal y federal que fue la ley de medios de comunicación audiovisual. Alberto Fernández no tocó ese tema. Se lo dejó como lo dejó Macri. Fue decreto de necesidad de urgencia. Entonces, creo que la enseñanza es también el poder se ejerce, no se declama. Bien. Lu, para cerrar. No, yo en eso, o sea, creo que lo que tiene este gobierno es que es el fin de la metáfora, digo, está todo sobre la mesa, no hay como cis, no hay ficción, no hay fingimiento, ¿no? Por parte del gobierno de cuáles son sus intenciones, hacen coincidir de manera bastante notoria y a propósito el símbolo con el fondo, ¿no? Digo, o sea, como se disputan mucho lo simbólico y lo disputan con saña, ¿no? Como esto de ir a verle a los represores es innecesario, salvo que vos quieras dar un símbolo, un mensaje, ¿no? Entonces, creo que los que tenemos que pensar cómo van a ser nuestras jugadas en adelante para poder reconstruir primero la política posible, ¿no? O sea, pensar para la comunidad, plantearle que es posible hacer política, que la política no es una mala palabra, reconciliar, ¿no? a la comunidad con la idea de la política nos va a llevar un surcido casi muy minucioso del tejido social que está muy destruido por todas estas cosas que estuvimos diciendo. Y por otro lado, a niveles dirigenciales, bueno, ¿cómo vamos a plantear los límites? A mí me parece que la acción de los diputados de nuestro espacio y los senadores de nuestro espacio en el Congreso frente a la ley bases es un piso de lo que hay que construir hacia adelante, y en esto un llamado a la participación de todos los sectores organizados de la comunidad, ¿no? No solamente la dirigencia política quien tiene que dar esta discusión. Así es. Bueno, Nati, ¿querés agregar algo? También, que por más que parezca remanido y que lo destacamos siempre, no nos olvidemos que vinieron a destruir todo lo que consideran una expresión del colectivismo, entre la que está el Estado, todo el lazo social, entre lo que está la política, y todo el lazo libidinal, diría Freud, allá por principios del siglo XX, que tiene que ver con el amor colectivo en ese sentido, y a veces el amor... siempre traigo una frase de mi hijo mayor, a veces el amor es una omisión, que es justamente no te voy a dañar, no te voy a destruir, no te voy a extinguir por ser distinto. Y me parece que es un gran momento, porque hay un momento de brocal, de vacío y de confusión, para salir de ese shock postraumático y empezar a trazar, aunque sea sencillo y simple, cuál es nuestra agenda. Bien. Bueno, voló, esta conversación esta conversación de miércoles. Bueno, gente, chicas, nos reencontramos en unos días. Así es. ¿Parece? Bueno, nos seguimos escuchando acá en la 530. Nos vemos el miércoles.